Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, un día más con una nueva entrevista. Hoy vamos a hablar de separación y divorcio y para ello tenemos a Francisca Ruiz López de C Consulting Abogados aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenida, Paqui. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Coméntanos para empezar el tema de hoy, ¿cuál es la diferencia entre separación y divorcio? Bueno, pues la diferencia más importante entre separación y divorcio es que el vínculo matrimonial, en lo que es la separación, no se rompe. Entonces uno no se puede volver a casar, entonces sigue siendo la esposa. Y en cambio en el divorcio no, en el divorcio sí que se rompe el vínculo matrimonial y entonces ahí sí que uno puede, por supuesto, casarse. Entonces, en la separación es muy fácil volver con tu expareja, por decirlo así, y si no estás muy seguro, pues es mejor que emplees a lo mejor la separación y te puedas reconciliar. Con simplemente un escrito te reconcilias en el juzgado, pero en el divorcio no. O sea, el divorcio es una cosa ya donde ya te puedes volver a casar y que se entiende que no hay ninguna posibilidad de volver. ¿Dónde se registra la separación y el divorcio? Bueno, pues eso se registra en el registro civil. En el registro civil se registra y en el certificado de matrimonio, al ladito, es una nota marginal que se pone, pues tal fecha se ha divorciado el juzgado de primera instancia número tal, y ahí es donde puedes incluso encontrar, si has perdido el testimonio de la sentencia, pues puedes encontrar dónde está, en qué juzgado y tal. Entonces se registra en el registro civil. ¿Qué conlleva una separación, Paqui, y qué conlleva un divorcio? Bueno, pues la verdad es que es una ruptura, ¿no? Es una ruptura importante en la pareja a nivel de vida. Y luego pues hay que regular y preparar esa siguiente vida distinta y hay que hacer una serie de documentos o una serie de acuerdos entre el marido y la mujer para que los niños, si hubieran, pues sufran lo menos posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues si es la separación es como una pausa y si es el divorcio es definitivo. Entonces ahí en realidad lo que legalmente, lo que nos va a llevar a hacer un divorcio o una separación judicialmente es prácticamente igual, o sea, gastas lo mismo en dinero, si haces una separación o un divorcio, es prácticamente en el juzgado tardas lo mismo, por lo tanto yo recomiendo que si uno está más o menos seguro, pues que inste el divorcio porque le va a salir más barato que se insta una separación. Sí, sí. Entonces, pues ahí se va a regular, después de esta ruptura, pues una serie de elementos o de obligaciones que vamos a tener cuando te separas en una cosa que se llama convenio regulador. Vale, después hablamos del convenio regulador. O sea, ¿cuándo hay posibilidad de contraer matrimonio? ¿En un divorcio, entonces? Sí, la posibilidad existe simplemente cuando te divorcias, si estás casada no. Si solamente te separas, si te separas no te puedes volver a casar, pero con el divorcio sí. Con el divorcio sí, por eso es el recomendar que ahorras un procedimiento judicial si te divorcias y por tanto, pues si la cosa está clara, pues uno debe divorciarse porque es mucho mejor a nivel incluso emocional, porque si no tienes como dos veces que repetir lo mismo, ¿no? Tienes que enfrentarte otra vez con tu expareja y volver a negociar y con el divorcio pues ya terminas esa serie de acuerdos que tienes que hacer y ya los tienes de forma definitiva, a no ser que instes una modificación de medidas. ¿Y complicado cuando hay niños? Depende de la edad de esos hijos. Sí, es complicado los niños porque hay que hacer una serie de acuerdos entre las partes, que lo mejor y es lo más recomendable es llegar o hacerlo de mutuo acuerdo. Si no, pues será el juez el que, tras un juicio, pues establezca esta serie de medidas que van reflejadas en el convenio. Si es de mutuo acuerdo es bastante fácil. Ahí hay que regular pues la patria potestad. La patria potestad es pues los acuerdos importantes que tiene que tomar la pareja. Normalmente la patria potestad es tanto de la madre como del padre, no se atribuye a los dos. Para entenderse qué sería un acuerdo o qué es la patria potestad, por ejemplo, hay que operar al niño a corazón abierto, pues tienen que decir los padres si lo operan o no. Luego está la guardia y custodia. La guardia y custodia es con quién se queda con los niños, ¿vale? O qué régimen de visitas vamos a hacer, si es una guardia y custodia compartida, si es solo del padre o de la madre. Claro, vacaciones. Luego hay el régimen de visitas que se establece
dependiendo de la guardia y custodia que se haya acordado entre las partes. Luego hay que establecer también pues, unos alimentos, en caso de que una de las partes se quede con la guardia y custodia. Entonces se establece en relación pues, a las necesidades del menor y lo que cobran o lo que ganan cada uno de sus miembros, pues se establece una pensión. También hay casos donde puede haber una pensión compensatoria, que eso es con relación a la madre, en caso de que la madre pues, no trabaje o no pueda aportar esa cantidad, pues el otro cónyuge pues es el que de alguna forma durante un tiempo, normalmente 1 año, 2 años, no más, no suele ser, a no ser que la edad de la otra parte sea muy grande, muy alta, sea una persona ya mayor que no pueda encontrar trabajo, pues lo normal es que se establezca a lo mejor 1 año o 2 años. Y luego, pues ¿dónde se quedan a vivir los niños? Si es una guardia y custodia compartida, pues normalmente cada padre debe tener o cada madre debe tener un sitio donde vivir con los niños. Si se atribuye a uno de ellos, pues los niños, o se atribuye a los niños y por ende al que tenga la guardia y custodia, que en ese caso pues será la madre o el padre. Entonces esa serie de cosas que se establecen en el convenio, normalmente, como digo, es mejor que se haga de mutuo acuerdo y si no, pues se hará a través de una sentencia. El juez, tras oír a las partes, pues dicta la sentencia con más o menos esta serie de acuerdos que son los más importantes que deben regir la vida de los menores y de los padres. ¿Y ante notario son válidos estos divorcios o separaciones? Sí, los divorcios también se pueden hacer, pero tienen una serie de... no puede ser si hay menores, no se establece esa posibilidad ante el notario, y ni solamente si no hay niños o si son mayores de edad. Si son menores tienes que ir al juzgado. Entonces solamente el hacerlo en el divorcio, hombre, eso ha quitado mucho trabajo al juzgado. A lo mejor en asuntos, por ejemplo, de mutuo acuerdo, parejas que no tienen hijos, por ejemplo, pues es más fácil y más rápido. Entonces, pues bueno, ahí sí que bueno, en ese aspecto pues sí que pueden las parejas que no tienen hijos o mayores de edad instar en el notario ese divorcio. ¿Y el convenio regulador cuándo se presenta y cuál es más o menos el contenido, Paqui? El contenido lo hemos hablado un poco antes, pues lo que te hemos comentado, la guardia y custodia, la patria potestad, el régimen de visita, la pensión, todas esas cosas, los gastos extraordinarios, en fin, todas esas cosas se regulan, se presenta en el juzgado. Normalmente cuando es mutuo acuerdo se hace una demanda y se presenta al juzgado. Ambas partes, en este caso, cuando es de mutuo acuerdo, pues pagan las dos a mitad lo que son los gastos del juzgado y los gastos del abogado. Siempre tienen que ir con abogado y procurador porque así lo exige la ley, y se presentan y a los 3-4 meses, si es de mutuo acuerdo, tienen que ir al juzgado a ratificarse ese convenio y esa demanda, y se les pregunta simplemente si están de acuerdo con eso. Se hace muchas veces en la mesa de la funcionaria y se ratifica, y una vez ratificado pues sale una sentencia donde el juez pues da como buena los acuerdos de las partes, y en caso, como te digo, que fuese contenciosa, entonces no, entonces habría que ir a juicio, y ahí pues se debate todas estas cuestiones que bueno, pues que los padres no han llegado o no han sido capaces de llegar a un acuerdo. O sea, debe ser aprobado entonces judicialmente por el juez. Sí, el convenio siempre. regulador. Puedes tener un convenio que podamos hacer de estar por casa, por decirlo de alguna manera, pero ese convenio de estar por casa no puedes luego ir al juzgado ni pedir que se ejecute, ¿vale? Claro, es mucho más complicado. Sí, y cuando estás hablando de abogado, tú eres abogado y procurador, quiero que expliques cuál es la función del procurador o procuradora hoy aquí en España y si existe en otros países. Sí, bueno, en el procurador es una figura que lo que se hace es que representa a la parte. O sea, yo, por decirlo así, los abogados son los que hacen los escritos, los que van a juicio, pero el representante legal es precisamente el procurador, y es un poco el que trae y lleva, por decirlo así, las notificaciones, que ahora se hace todo vía internet. Por eso es que la figura del procurador pues un poco se ha quedado obsoleta, entre comillas, porque en fin también hacen su trabajo, pero ¿terminará por desaparecer esa figura? Yo creo que es una figura que tiende a desaparecer, porque no, antes tenía más sentido, tenían que llevar y traer documentos, pero ahora todo a través de internet, a través de todo digital, pues la verdad es que ya no tiene mucho sentido, pero
Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Creo que a veces cuando se ve que no hace falta, pues las mismas figuras, los procuradores son abogados también, o sea que pueden perfectamente... O sea, tiene que estar de alta en el colegio de procuradores y pueden darse de alta en el colegio de abogados, evidentemente. Claro. ¿Es una práctica habitual entonces la mediación en un proceso de divorcio? En España sí. El tema de la mediación para determinados pleitos, bueno, ya después si nos da tiempo hablamos del tema de la figura de la mediación o en otro programa, Paqui. ¿Es habitual entonces la mediación? Sí, los jueces insisten muchas veces a la mediación, lo que pasa que a mí la verdad es que no me ha dado muy buen resultado. Yo las veces que hemos ido a mediación no nos da muy... porque yo, por ejemplo, insisto mucho en llegar a un acuerdo, o sea, ya cuando vamos a jugar es que no hay forma. O sea, hay veces que, bueno, que la mediación hemos conseguido algo, pero para mí la mediación en España, no sé si es que los abogados somos muy, ¿sabes? Muy ya de prepararlo y de hacerlo y de intentarlo, esa mediación antes, que a lo mejor ya hemos hecho prácticamente la mediación, pero... también se hace y de hecho los jueces te mandan a mediación muchas veces, o sea, te obligan y te dicen que hay que pasar por mediación, pero a mí sinceramente yo los asuntos que he llevado no me han dado muy buen resultado, porque yo los trabajo mucho antes, entonces ya es que yo voy a jugar cuando ya no me queda más remedio, ¿no? Sí, sí. Porque intento por todos los medios que sean de mutuo acuerdo, sí. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Francisca Paqui Ruiz López, de ese Consulting Abogado de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de la separación y divorcio, un tema bastante interesante para todos y para todas. ¿Qué no se debe hacer cuando te estás divorciando? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues hay Por una ejemplo, cosa... publicarlo en redes sociales, que hoy todo el mundo publica todo en redes sociales, que me voy de vacaciones, foto va, foto viene. Sí, aparte de eso hay una cosa que yo siempre recomiendo, y sobre todo a los hombres y a las mujeres también, y es que no se vean con nadie durante el tiempo que dure la negociación del convenio, porque surgen peleas. Curiosamente el amor todavía está ahí, no está roto del todo. Que él y ella no se vean con nadie. Con otras personas, que no buscan otras parejas y que intenten perfecto. Que no sea, aunque sean sus compañeros de trabajo, aunque sea, que intenten no estar solos con un hombre o con una mujer. Sí. Porque siempre surgen chispas, y yo he tenido algunos casos de chispas que hemos terminado el juzgado de violencia. Entonces, que no se vean con nadie mientras que estemos negociando. Eso para mí es fundamental en la negociación. Y que sepan que en una negociación todos tienen que ceder un poquito, ¿no? O sea, hay que ser razonables, o sea, no se puede tampoco sacar trapos sucios. O sea, bueno, pues cuando no existe el amor o está... pues hay que intentar, si se puede, conciliar e intentar mantener, sobre todo si hay niños, pero si no se puede, pues intentar que sea lo mejor posible. O sea, y que además que mantengan esa relación lo mejor que puedan con su expareja, porque los niños, si son pequeños, lo van a notar. Otra cosa ya es que los niños sean más grandes, ¿no? O sea, no buscar enfrentamientos con tu ex. Con tu ex, exacto, eso es fundamental, intentar razonar, porque evidentemente las causas más importantes de divorcio, y España parece mentira, pero hay casi 290, creo que eran separaciones al día. ¿Al día? En España, sí, es una pasada. Y España pues es la tercera de Europa, primero está Alemania, luego Francia, luego España, o sea que aquí nos divorciamos, y entonces pues bueno, todas esas cosas hay que intentar mediar un poco, intentar que no salga ese genio que cuando uno se divorcia pues sale porque piensa que el otro pues es una mala persona, o bueno, que sale... ¿Y cuáles son las causas por las cuales se suele divorciar? El adulterio es uno de los primeros, sí, el estrés en el cual vivimos, yo creo que la falta de comunicación, yo lo diría por este orden: primero el adulterio, luego la comunicación y el estrés. Yo creo que esos son las tres cosas más importantes que hacen que nos separemos, ¿no? ¿Y hay épocas en las que las personas se separan más o se divorcian más? Sí, hay épocas, sobre todo en verano. ¿En verano? En verano, o en épocas donde los matrimonios están juntos. El estar juntos, a lo mejor en pandemia o eso, cuando tú pasas mucho tiempo con la pareja que no estás acostumbrada, pues saltan verdaderas chispas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que mediar y hay que aflojar un poco.
Vale. en esas épocas. Sí, sí. ¿Hasta cuándo se hace uso de la vivienda familiar tras una separación o divorcio? Bueno, si te la atribuye a ti el juez, Sí. vamos a suponer que te la atribuya, normalmente es hasta que los niños sean económicamente independientes. O sea, aunque antes se decía hasta la mayoría de edad, lo cierto es que se está alargando un poco la fecha porque hasta los 18 años los niños no son capaces de empezar a trabajar, están Sí, estudiando todavía, entonces hasta que ellos sean económicamente independientes. Esa es la época donde entonces se puede instar, aunque sí es cierto que muchas veces se puede instar, por supuesto, en lo que es la liquidación, si no se ha hecho, de las sociedades gananciales, e intentar darles una habitación, por decirlo de alguna forma, y la casa que pueda ser repartida entre los miembros, entre el padre y la madre. Sí, sí. Y cuando vemos en internet, Paqui, divorcio online, rápido, ágil, económico, Sí. hay que soltar las alarmas. Eso es como comprar en los chinos y comprar en el Corte Inglés, ¿no? Si tú compras en los chinos, pues ya sabes que te puedes poner unas botas y tenerte el pie luego todo rojo, ¿no? Entonces los divorcios online es como todo, si tú quieres una cosa rápida y que no puedas ni casi ni preguntar, pues sí, te vas a un divorcio online, pero lo normal es que uno tenga reposo, porque esto no es una cosa que sea... Es un duelo, es un duelo, Hay ¿no? que pasar un duelo. Estás en una época que tienes a unos niños pequeños, que estás nerviosa, que estás estresada, para que así te lo hagan de... O sea, lo que valen en internet, que no sé si llegan a 200 euros, pues el servicio no puede ser muy bueno, ¿no? Entonces no es lo mismo que llegan al despacho, pues hablamos, miramos, vemos. O sea, es una labor que hay que hacer. Yo creo que es importante que se separen lo mejor posible y teniendo además todos los medios a su alcance de conocimientos para poderse separar de esa manera. Bajo tu experiencia profesional, Paqui, hoy los hombres y las mujeres o las mujeres aguantan más, aguantan menos. Menos, evidentemente menos, sí, no hay nada que ver con la época de nuestras madres o, bueno, épocas anteriores donde la mujer aguantaba, entre otras cosas, pues no trabajaba y no tenía medios para mantenerse. Hoy no ha pasado eso, hoy ya la mujer es totalmente independiente y aguanta mucho menos, o sea, y de hecho por eso hay tantos divorcios, ¿no? Que es una pasada la cantidad El tema de también divorcios. del divorcio que no está aprobado socialmente por la Iglesia, ¿no? Porque Bueno, el tema sí. de la ley del divorcio... El divorcio solamente hay 2 sitios donde no hay divorcio, uno es Filipinas y otro es el Vaticano. En el resto del mundo hay divorcio, o sea que solamente en esos 2 sitios donde no existe el divorcio. Claro, y en España pues el tema de la ley del divorcio, de que... Sí, la ley, bueno, de hecho no fue tan... Bueno, tuvimos un divorcio, empezó el divorcio en España en el año 32 Sí. Y después en el 36 con la dictadura pues se abolió y luego en la época de 1981 con Francisco Fernández Ordóñez, que era ministro de Justicia, en la época de Adolfo Suárez, pues se volvió otra vez a aprobar la ley de divorcio, la 30/1981, donde, bueno, pues me acuerdo las palabras que dijo él, que bueno, que no se podía evitar de alguna forma que se separasen, pero sí de mitigar el dolor que produce, ¿no? Que los divorcios o las personas, los matrimonios se rompían, pero que había que intentar mitigar ese dolor, ¿no? Y que el divorcio era una forma de hacerlo. Y bueno, pues a partir del 1981 luego ha habido, por ejemplo, otra etapa en el 2005 donde tú primero te tenías que separar y luego divorciar, o sea, no podías hacerlo directamente como ahora. A partir del 2005 ya lo puedes hacer directamente el divorcio, que por eso... ¿Da igual que te hayas casado por la Iglesia como civil? Sí, claro, tú te puedes divorciar, es lo que pasa que si luego te quieres hacer tienes que hacer la anulación en la Iglesia, pero si no, te tienes que casar también por lo civil y ahí sí que, bueno, pues ya te digo, tienes que divorciar igualmente y ahora directamente, no como antes del 2005, donde sí que te tenías que separar y luego divorciar. O sea claro. ¿Y cómo afecta el divorcio, Paqui, a los hijos? También depende de la edad, ¿no? La personalidad, carácter... Sí, de todas formas, ahí la suerte es que como hay ya tantos divorcios, pues los niños se acostumbran. Yo no era partidaria de una guardia, al principio, de una guardia y custodia compartida. Yo fui, como tengo tantos años ya, pues 30 años en el ejercicio, pues al principio como que me costó eso de que los niños cogieran la maleta 15 días en un lado, 15 días en otro. Niños maleta, ¿no? Sí, claro, a mí me Niños parecía maleta. eso tan chico,
pero la verdad es que los niños se acostumbran de maravilla. Yo lo que he visto que además se han implicado más los padres que antes no lo hacían, y yo creo que eso ha sido un logro de la guardia y custodia compartida, que ahora los padres pelean por sus hijos, quieren estar con sus hijos y se han acostumbrado a vivir con los niños y a cuidarlos. Y a mí eso me ha hecho cambiar totalmente. Yo creo que una guardia y custodia compartida es lo que se tiene que hacer, ¿sabes? Que los niños, aunque sufran, aunque no les gusta muchas veces que los padres se divorcian, pero ahí está el padre o la madre que si tienen otra pareja, pues intenten que los niños no sufran, que si ven que la otra pareja los mira un poco de reojo, pues que intervengan, que no hagan, que si la otra les regaña, que intenten que sean ellos y no la otra persona, porque todo eso influye en el niño, ¿no? Es que me en el desarrollo de su personalidad, ¿no? Exactamente, y más que nada porque la otra no es su madre y la otra es la que está suplantando a lo mejor a su madre. Bueno, entonces los niños sí que se ven afectados por lo que es la separación, pero si los padres saben llevarlo y no crean conflictos delante de los niños, no pelean delante de los niños, lo plantean, mira, ahora tienes 2 casas en vez de 1, hay que intentar darle esa visión rosa que medio tiene el que se separen, ¿no? Y que bueno, pues hoy vamos a ir a tu casa, ahora tienes otra casa, ahora tienes, ¿sabes? Darles un poquito de ideas para que los padres hagan que los niños no sufran tanto. Claro, dentro de lo malo, pues que no... Lo menos malo. Lo menos malo. Ventajas y desventajas del divorcio de mutuo acuerdo, o sea, ventajas. Y desventajas, bueno, ventajas todas. Aunque yo económicamente mejor que sean contenciosos, pero la verdad es que yo prefiero que sean de mutuo acuerdo. Las ventajas son todas, porque en el mutuo acuerdo no se sacan trapos sucios, ¿vale? De lo contrario, lo que nos intentamos es, yo por lo menos, decir, bueno, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gana él? Vamos a ver cómo está vuestra economía, qué tenemos que pagar, qué no tenemos que pagar. Pueden guardia y custodia compartida si uno de los cónyuges pues tiene un horario que no puede pues coger 15 días, pues si la otra tiene que ayudar, crear un ambiente donde el régimen de visitas, aunque no sea 15 días y 15 días o una semana, que ellos se ayuden mutuamente y que sean flexibles, porque si uno tiene un horario peor que el otro, pues que no le importe ayudar. Entonces es mejor un mutuo acuerdo de todas, es más barato, es más económico, es más rápido, tiene todas las ventajas que cualquier negociación tiene. Entonces lo del contencioso, aparte de que ahí pues vamos a, como se suele decir, a muerte, ¿no? Pues crea mucho conflicto con los niños, ellos se ponen nerviosos, pierden muchas veces los papeles, se insultan. Y entonces eso no crea sino malos ratos y que al final terminemos en el juzgado, que a veces los jueces, como también se equivocan, pues las sentencias no son como debían de haber sido. O sea que eso también pasa. También pasa, que claro. los jueces a lo mejor ven un momento determinado y no ven todo. Entonces no hay que arriesgarse tampoco, si los que se conocen son ellos, entonces hay que intentar llegar a un mutuo acuerdo. Y además los jueces lo intentan, ¿eh? Antes de entrar, a los abogados nos dicen, oiga, intenten llegar e intentan mediar para que lleguemos a un acuerdo. O sea que eso es mucho mejor. ¿El divorcio contencioso se puede convertir entonces en divorcio de mutuo acuerdo? Sí, un divorcio contencioso muchas veces, aunque se pelea mucho, llegamos a la puerta del juzgado y como está el juez ahí, nos vuelve a decir, y entonces muchas veces el juez ayuda mucho en esa negociación final. Y al final llegamos a acuerdos en la misma puerta del juzgado, cuando bueno, pues a lo mejor habíamos peleado muchísimo, o siempre yo digo lo mismo, si tú dices 8 y yo digo 6, pues vamos a aproximar posturas y se quedan en la mitad, ¿no? O sea, que intentar que sea una cosa razonable. ¿Qué ocurre con la guardia y custodia? Entonces, tras la separación, divorcio, ¿qué ocurre? La guardia y custodia, pues normalmente, como te digo, puede ser puede ser compartida. Que eso se establece normalmente por quincenas o por semanas, normalmente por semanas, de lunes a lunes suele ser. Uno lo deja por la mañana y el otro cónyuge lo recoge la semana que le toca a la salida del colegio, para que de esa forma ellos no se ven. Eso. La guardia y custodia puede así, o la guardia y custodia de uno solo de los cónyuges. Entonces, pues puede ser de la madre o el padre. Normalmente cuando pasa eso, la casa se le da a ese cónyuge. Pero, bueno, se le da a los niños y por extensión al cónyuge que tiene a los menores a su cargo. Entonces, pues bueno, se establece entonces un régimen de visitas para el otro cónyuge, el cual, pues bueno, pues ve a los niños menos y por eso paga una pensión de alimentos.
Y de resto, pues nada, se ponen de acuerdo en las visitas, en las vacaciones. Siempre hay vacaciones de Navidad por mitad, vacaciones de Semana Santa por mitad. Y luego las vacaciones estivales, de verano, normalmente si son pequeñitos, se hace de 15 días en 15 días. Si son más mayores ya se hace un mes de julio o mes agosto, pero si no, si son pequeñitos, las madres sobre todo prefieren que sean cada 15 días. ¿Y se puede reclamar una pensión de viudedad estando separado o divorciado? Estando divorciado, si no se ha casado, la otra pareja, sí se puede reclamar, o sea, sí que le corresponde, pero si se ha casado, no, si se ha divorciado, no. Si está casada, si está separada, sí, pero en el procedimiento de divorcio, si no ha tenido la otra pareja, otro cónyuge que se haya casado, pues sí se puede reclamar. Vale, ¿y con la manutención qué pasa? La manutención, cuando se establece una pensión compensatoria y esta pensión compensatoria muere, la persona que... Entonces, si esa pensión compensatoria está reflejada en el convenio, se tiene en cuenta a la hora de la pensión que la Seguridad Social debería pagar al esposo, por ejemplo, si es el primero que muere, ¿no? Entonces, esa pensión ahí sí que tenemos esa posibilidad siempre y cuando esté en el convenio regulador, ¿vale? Debe estar en el convenio regulador. Entonces es importante cuando hagamos un convenio, si la mujer por lo que sea tiene esa... no es una mujer que haya trabajado, no tenga medios, pues hay que intentar que eso figure en el convenio para que de esa forma se tenga en cuenta a la hora de la pensión de viudedad. Y la mascota, una mascota también, no lo tenía pensada, pero bueno, ahora como lo sigo, las mascotas también forman parte de la casa. Bueno, pues es curioso, pero ha habido ya, se ha establecido el régimen de visitas para las mascotas. ¿Sí? Sí. Cuando ha habido una mascota, que a lo mejor no ha habido niños, está la mascota ahí, están peleando por la mascota, pues se establece como si fueran un bebé. Se establece una semana, 15 días o como ellos quieran. ¿Quién la saca más? ¿Quién lo lleva o la lleva al veterinario? Una semana tú, una semana yo, como si fuera un bebé, o sea, o un niño. Quiero decir que se establece un régimen de vida y también se establece, y más ahora que las mascotas pues están como bastante... Ahora que tienes que tener seguro, tienes que estar, ¿no? Hay que estar al loro con las mascotas, que yo tengo un perrito y también de vez en cuando, pues claro, tiene uno que estar al día. ¿Quién debe abonar los gastos de la vivienda familiar, por ejemplo, los gastos de desplazamiento? ¿Cómo desplazamiento? De los menores, por ejemplo, si se tienen que desplazar... Normalmente el que tiene la guardia y custodia es el que corre con esos gastos, y si hay algún gasto extra, suponiendo por ejemplo que uno ha pasado en alguna ocasión donde ella vive en la península y él vive aquí o viceversa, ¿no? Entonces en esos casos se establece uno bien hace el viaje de ida, saca el vuelo de ida y el otro de vuelta, o uno saca ida y vuelta y el otro saca ida y vuelta de cada viaje. Por ejemplo, se establece el primer viaje, Semana Santa lo paga la mujer, el siguiente lo paga el marido. Ahí hay muchas formas de que ambos tienen que cargar con el viaje. Si el niño tiene que ir a cualquier sitio o porque vive en la península y tiene que trasladarse para hacer el régimen de visitas, que eso es más complicado, porque entonces lo que se hace es que se acumulan los días. Cuando hay puentes o cuando hay Semana Santa, entonces el que no tiene guardia y custodia, pues tiene a lo mejor toda esa semana de Semana Santa o más parte en Navidad, y en vacaciones igual. Se intenta compensar para que el cónyuge que no tenga o la pareja que no tenga tanto contacto con el niño, pues compensarlo con esos días de vacaciones que tenga el niño. O por ejemplo cuando hay carnaval aquí, ¿no? Pues también. Hoy en día o no existe, o se te ha dado a ti el caso de que haya matrimonios que no se divorcien por motivo religioso. Bueno, eso ya sí no que tanto. eso ya está bastante desdibujado, sí, ¿no? Sí, o no está de moda, o no sé qué palabra sería la correcta, pero sí que es verdad que ahora lo de no casarse por la religión, son muy pocos las personas que... Hay algunos, ¿no? Sí que todavía existe un pequeño rescollo, por decirlo de alguna forma, pero sí que existe esa posibilidad. Eso yo tengo alguna amiga que es religiosa, es cristiana, y que aguantan y dicen que ellas no se separan porque son cristianas y no
y no quieren... O sea, aguantan. Sí, sí, sí. O sea, por motivos religiosos, lo que me quieres decir, no se separan. No se separan, que por motivos que son pocas las parejas que pasa esto, pero que existen, que no podemos decir, que es en cero. Sí. No, existen parejas existen. que por motivos religiosos mantienen su matrimonio. Eso, realmente, no sé, llamativo, ¿no? sí, en la época que estamos muy Bastante llamativo, porque, sí. no sé, hoy en día el tema, hay muchas familias que se separan, o sea, primero lo que estabas diciendo antes, que se separan, porque no lo tienen claro realmente y después vuelven otra vez a limar las perezas o están también con un terapeuta profesional, ¿no? Un Es psicólogo. recomendable que Sí, cuando no están muy seguras, sobre todo pues que hagan en vez del divorcio la separación y que vayan a un terapeuta para que les ayude, porque a veces que, bueno, pues hay épocas, sabemos que a los 10 años, parece que cada 10 años hay una etapa ahí de crisis, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar todos los medios que hay terapeutas muy buenos donde te pueden reconducir, porque bueno, si tienes unos hijos y tienes una familia, pues si puedes modificar ciertos comportamientos, pues lo debes hacer, aunque ya sabemos que es difícil cambiar comportamientos, pero bueno, sí. hay una cosa que a mí me llamó la atención y que bueno, yo aprendo también, y es que cuando alguien le dice, bueno, es que a mí me molesta que él deje la toalla aquí, pues quítala tú, ¿no? Si te molesta a ti, quítala tú. Eso me parece una idea genial. Si tú eres capaz de hacerlo, pues me parece genial, ¿no? De quitar la toalla. De quitar la toalla. O sea, si él la deja ahí y a ti te molesta, el problema no es de él, es tuyo. Porque claro, tú coges y la quitas en vez de discutir, pues oye, es una solución. Y eso se lo oí yo ayer, sin más, una terapeuta de estas de pareja, y le decía eso a la chica, es muy fácil. ¿Tú no quieres pelear con él? No, pues entonces quita la toalla, ¿qué pasa? En vez de pelear, quita la toalla, la cuelgas, el problema no es de él, es tuyo, porque a lo que molesta es a ti, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Pues si hay comportamientos donde se puede a lo mejor llegar a una solución, pues sería bueno. Y el tema del proceso en sí del divorcio es largo porque... El proceso de divorcio lo que pasa es que depende muchas veces de si ellos ya vienen muy quemados, ¿no? O sea, o si ha habido una infidelidad, que eso es muy frecuente, es lo peor. Sí, porque normalmente las mujeres somos malas para eso, o sea, los hombres son más liberales, o por lo menos eso me parece a mí, ¿eh? Pero las mujeres, ¿Malas en qué sentido? Que no perdonamos tan fácil, o sea, vale. Que somos más, sí, nos aguantamos más a lo mejor, pero recordamos, sí. no lo perdonamos así a la primera. La infidelidad no la perdona. Y bueno, y los hombres, la verdad es que tampoco, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que más producen divorcios, las infidelidades, y que bueno, el proceso, si vienen con ese problema, normalmente no suele tener mucha solución. Y si es una vez y es una segunda vez, ya imposible, porque hay uno de los dos haya perdonado y es una segunda vez, ya te perdoné la primera y esta de ninguna manera. Segunda vez no son. Y entonces pues ahí lo único que hay que hacer es intentar hacer lo más rápido posible las medidas que deben regir entre las partes y con los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso si es así, normalmente en 2-3 meses como mucho debe estar ya con la sentencia incluida. O sea, yo como mucho un mes de negociación como mucho y luego 2 meses más en el juzgado, 3, pues unos 3 meses. Yo si puedo acorto esa fase de discusión, la corto lo más posible, porque tampoco hay mucho que, ¿sabes? Ya teniendo las ideas claras, vamos a ver, ¿tú quieres guardia y custodia? No. ¿Compartida? No, pues vamos a la otra. ¿Tú quieres? ¿Sabes? Que ya es como bastante, el sistema ya te dice qué es lo que tienes que discutir y donde siempre se enroca la gente ya sabemos dónde es, ¿no? En el dinero. En el dinero. El dinero entonces, es lo que ahí realmente... Y como no hay unas pautas, no hay unas normas, unas reglas. En el Código Civil no te dice. Lo que sí hay, sí que hay unas indicaciones de las audiencias provinciales donde te dicen que si cobras tanto y el otro tanto, te calcula más o menos las cantidades, ¿no? Pero es que hay muchas cosas más, porque ahí tienes que tener en cuenta que hay niños que van a colegios de pago, otros que no, que tienen hipoteca, otros que no, otros que tienen, ¿sabes qué? Otros tienen que pagar el coche, otros que no. Entonces tienes que de alguna forma modular todo eso para llegar a una cantidad que no asfixia a ninguno de los dos, pero que a la vez pues, se puedan pagar pues los alimentos de los niños, ¿no?
Entonces, bueno, esas indicaciones existen de las audiencias, con eso nos basamos un poquito y luego las modulamos un poco con arreglo a lo que, por lo menos lo que hago yo, con arreglo a lo que veo en la pareja, porque si es una persona a lo mejor que gana muchísimo dinero, pues no te tienes que quebrar tanto la cabeza, porque tienes suficiente como para calcularse el colegio y lo que vale la alimentación, que más o menos al ser ama de casa, bueno, al yo tener también una familia, pues es calcular, ¿no? Todas las mujeres. Entonces, pues esas cantidades tampoco te van a escapar mucho y entonces, pues no suele ser tan complicado. Entonces, bueno. Pero 3 meses, entonces, 3 meses como poco, sí, vamos a poner 3 meses como arriba abajo, pero 3 meses, dependiendo, ya te digo, sobre todo de la época de la negociación, que eso no debe pasar más de un mes, porque si no se alarga demasiado. Yo con un mes ya me empiezo pero hay veces que ellos se enrocan y sobre todo cuando tienen ayudas, porque yo tengo un amigo que es abogado, porque yo tengo un hermano que me ha dicho que su los primo, amigos, exactamente, que a veces, claro, el amigo gente externa. Exacto, que a veces cuando vengan a un abogado tienen que confiar en el abogado y hacerle caso. O sea, y contarle toda la verdad al abogado, ¿no? Exacto. Porque ustedes son como los curas, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos secreto profesional, con lo cual no lo vamos a contar. Lo que nos cuentan allí se queda, ¿no? Bueno. O sea que eso sí, pero sí que es verdad que hay veces que la gente no cuenta la verdad y a lo mejor pues quiere cambiar un régimen de visitas de guardia y custodia de la madre, lo quiere cambiar a guardia y custodia compartida porque no le paga la pensión a la mujer. Entonces ahí donde ya empezamos con la picaresca y ahí donde ya puede intervenir pues un detective. Claro. Y no es la primera vez que hemos pescado a lo mejor al marido que trabaja mañana y tarde y el que iba a cuidar a su hija pues era la pareja y no él. Entonces ante eso pues el juez, si le pones un detective y lo pescas, pues no te va a conceder una guardia y custodia compartida, porque lo que se pretende es que los niños estén con los padres y con las madres, no con terceras personas. Entonces no deben intentar cambiar un régimen de visitas materno que la madre dispone a lo mejor de toda la tarde para que sea compartido cuando tú no lo vas a cuidar, simplemente por rebajarle la pensión a la mujer. ¿Y el papel de los abuelos, Paqui? Los abuelos tienen también derecho en caso de que pase algo extraño, de coger y pedir pedir una serie de régimen de visitas para los abuelos, que es más pequeño que un régimen de visitas de un padre o de una madre, pero cuando, por ejemplo, el padre, pues imagínate, está en prisión o ha pasado alguna cosa extraña, por lo que sea, no está en condiciones, tiene algún tipo de accidente o alguna cosa que se salga de lo que sea un padre normal, entonces los abuelos pueden pedir pueden pedir también porque no se los dejan ver. Entonces se puede pedir perfectamente un régimen de visitas de abuelos, que normalmente suele ser pues cada 15 días una vez, o ¿sabes? Para que no se pierda el contacto con los abuelos, porque ha habido veces que yo tuve un caso también muy sangrante donde la niña vivía con la madre, no tenía prácticamente contacto con el padre y con los abuelos, la madre murió y el padre se la llevó y ahí los abuelos se quedaron desconsolados, ¿no? Qué golpe. No solamente se le murió la hija, sino que la nieta se la llevaron. Y esas cosas hay que, ¿sabes? Esas cosas hay que tener un poquito de corazón, ¿no? Porque si no acabamos un poco. Pero bueno, esas cosas pueden pasar, ¿eh? Pueden pasar. Para finalizar, Paqui, porque es un placer tenerte aquí hoy en este programa. Esperamos verte a ti y a otros compañeros de ese consulting en esta casa. Recomendaciones a todos aquellos que nos están escuchando sobre este tema. ¿Qué recomendaciones le dirías a una persona que se va a separar o se va a divorciar? Pues que se lo piense, que intente llegar o intente poner medios para ver si hay alguna solución donde no se tenga que separar ni divorciar, sobre todo si hay niños. Si no hay ninguna solución, que intenten ir a estos psicólogos de parejas para intentar llegar a algún tipo de conducta, modificaciones de conducta, y si no queda más remedio, pues divorciarse. Yo recomiendo el divorcio porque con la separación van a estar peor. Es que les va a costar el doble. Y aunque sea echar piedras contra mi tejado, yo lo que prefiero para mí lo prefiero para los demás. O sea, hay que divorciarse si no queda más remedio, porque bueno, pues la vida es larga y hoy es raro el que no tiene dos parejas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero que lo intenten por todos los medios, sobre todo cuando hay niños, y que
y que muchas veces discutimos dinero y el dinero es dinero, o sea, hay otras cosas, ¿no? Y que no es lo más importante. O sea, hay que intentar llegar a un acuerdo, intentar por todos los medios ceder, que es un acuerdo entre dos partes, alguno tiene que ceder o los dos para llegar a acuerdos y que no se piensen que el otro es que le está tomando el pelo, ¿no? Simplemente hay que llegar a acuerdos porque es lo mejor. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en Canal 13 Canarias, tu casa. Gracias. Muchas gracias. Espero que la entrevista con Francisca Ruiz López de ese Consulting Abogados en Las Palmas de Gran Canaria haya sido sagrado. Hoy hemos hablado de separación y divorcio y ya nos veremos en otro programa con otro invitado o invitada. Gracias por estar ahí.